165, para que el día de mañana podamos terminar con el capítulo 6 y luego de eso revisar todos los criterios de aceptación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de equipamiento de los líquidos penetrantes, todo el mundo conoce el kit de líquidos penetrantes portátiles, el tipo 2, el método C, ¿no? Es el que generalmente todos conocemos. El tipo 2, el método C, el forma E es tal vez el más utilizado de todos los líquidos penetrantes. Pero también tenemos el tipo 1 y también hay equipamientos estacionarios especiales. Tanto es así que hoy en día tenemos equipamientos automatizados, que donde se tiene la pieza, ya no tiene la intervención del ser humano más que al inicio y al final durante la evaluación. Vamos a ver en este capítulo un poco de estos equipamientos, qué características deberían tener los tanques de inmersión. Las dimensiones son muy variadas, vamos a ver incluso plantas completas de inspección de líquidos penetrantes. Como les dije, yo tuve la oportunidad con Star Perú de implementar su taller de mantenimiento aeronáutico, donde tuvimos e implementamos el área de inspección de líquidos penetrantes, partículas magnéticas y algo de inspección visual para componentes de equipos aeronáuticos de los aviones BAe, ¿no? Entonces, existen equipamientos para métodos convencionales como equipamientos para métodos, lo que hemos visto, el método A, método B, el método D. El convencional generalmente es el método C, ¿no? Entonces, los requisitos propios del proceso de penetrantes siempre tienen que cumplirse, los pasos que hemos visto en el capítulo 2. Las características de la pieza influyen mucho en la cantidad de las piezas, las formas, las dimensiones, la frecuencia de realización de los ensayos, si las piezas todas ellas son similares formas o son idénticas. Por ejemplo, si tengo álabes de una turbina que se ensamblan, estamos hablando de 120, 132 álabes, todas de la misma dimensión, ¿no? Tamaño y tipo de discontinuidades que se tienen que detectar. El tamaño y tipo de discontinuidades sirve para determinar el método de prueba que voy a utilizar y el nivel de sensibilidad que voy a requerir. Para realizar la limpieza existen infinidad de componentes disolventes que se emplean normalmente en tanques de inmersión, o podemos tener limpieza ultrasónica, que es la más eficiente, como ya les comenté. La única condición especial de estos tanques es que tengan los dispositivos adecuados para el lavado y facilitar el secado posterior. La limpieza con disolventes también puede realizarse aplicando el disolvente por frotación, con trapos y quitándolo en la misma forma. La limpieza con vapor desengrasante, como las que se está haciendo en ese helicóptero, en las hélices de los helicópteros. En los equipos para limpieza con vapor, la solución del producto de limpieza se mezcla con el vapor por una boquilla inyectora. El vapor se produce en un equipo auxiliar portátil y su calor es suficiente para secar las piezas después de la limpieza. Estos equipos son adecuados para la limpieza de piezas grandes, difíciles de manejar, que no se puede aplicar una limpieza por inmersión. Y en cambio, la limpieza por inmersión sí es muy buena. Aquí, por ejemplo, tenemos tuercas, una infinidad de tuercas y arandelas idénticas del mismo tamaño, con rejillas especializadas para su ubicación, ¿no? Dentro de los equipos portátiles que tenemos, generalmente viene el kit de 3 botes. En realidad, cuando se compran 4 botes, 2 limpiadores, un penetrante y un revelador. Aproximadamente así es el nivel de desgaste. El limpiador es el que más se gasta, ¿no? Cuando tenemos líquidos penetrantes visibles, hablamos solamente de esos 4 botes, un paño o trapo absorbente, trapos húmedos, puede venir un pincel también y un marcador metálico. Cuando hablamos de penetrantes fluorescentes, tenemos que agregar, aparte del cambio del penetrante visible por el fluorescente, agregamos la lámpara de luz ultravioleta, que puede ser con conexión. Generalmente las que vienen son de 110 voltios y tenemos que utilizar un transformador,
o pueden ser con baterías alcalinas. Entonces ya no es necesario tener la energía eléctrica para disponer de estas lámparas, ¿no? La mayoría de los productos penetrantes se encuentran disponibles a granel o en botes de aerosol. Ya hemos visto en el transcurso del curso que pueden venir en latas también, ¿no? En latas de 1 galón, de medio galón, de 10 galones, 5 galones, o pueden venir todos ellos presurizados así como estos, ¿no? Aunque la mayoría de productos son similares entre fabricantes, la naturaleza de ellos en su composición química es diferente. Entonces, las diferencias de uno u otro lo hacen que sea necesario siempre utilizar la misma familia de penetrantes. No podemos mezclar penetrantes, marcas, nada de eso. Metal Check con Metal Check, Cardeus con Cardeus, Krieg con Krieg, Magnaflux o Spoctech, como se llaman, con Spoctech, el Cantesco con Cantesco, MR con MR, e incluso dentro de ellos hay una lista que se puede mezclar entre ellos, pero hay otra que no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y evaluar. Lo que se dispone normalmente es una caja metálica para transporte que contiene como mínimo botes pulverizados para disolvente, líquidos penetrantes coloreados, reveladores húmedos no acuosos, trapos sin hilachas y brochas, ¿no? Para el caso de líquidos penetrantes fluorescentes, igual botes pulverizadores de disolvente, de líquidos penetrantes fluorescentes, reveladores húmedos no acuosos o polvos secos, trapos sin hilachas, cepillos y brochas y la lámpara de luz ultravioleta como la que tenemos aquí, que viene con su transformador. Ahora tenemos equipos estacionarios y hay una infinidad de equipos estacionarios que pueden ser por módulos o pueden ser módulos integrados. Los módulos integrados pueden distribuirse en línea, en L, en C, en U, y los módulos individuales pues puedo llevarlos y de acuerdo a los tamaños de los componentes puedo ubicarlos para generar un mejor proceso y reducir los tiempos de inspección. ¿Cómo decido cómo instalarlos? En función al tamaño, montaje y disposición de los equipos fijos, va a ser en función del tamaño de los componentes y cantidad de los componentes a evaluar. Entonces, la dimensión del equipo depende a su vez del tamaño de las piezas que se vayan a ensayar. En función del espacio disponible de las unidades que se produzcan y de la facilidad de manipulación y desplazamiento que se requiera, la instalación se puede organizar en U o en L o en línea recta. Este equipamiento se utiliza en instalaciones fijas y consiste en una serie de subunidades modulares o unidades integradas como las que vemos aquí con las pistolas de aplicación del agua y detergente para el caso del lavado o simplemente agua para la remoción o aplicación del penetrante por este mismo medio. Aquí tenemos un primer módulo. Este tipo de instalaciones compuestas con varias estaciones modulares son ventajosas si se precisa inspeccionar piezas de serie de producción elevada, piezas grandes, etc. Tienen una gran flexibilidad para modificarlas, por ejemplo, añadir un tanque de emulsionante si se cambia el proceso post-emulsificable, ¿no? Aquí tenemos en primera instancia una estación de aplicación del penetrante, la estación de la aplicación del emulsificador, la zona de drenaje y zona de secado, la verificación con luz ultravioleta, en este caso de la remoción del exceso del penetrante, acá tenemos la zona de lavado, la aplicación o la estación de aplicación del revelador, la zona de inspección, que es un cuarto oscurecido, contiene una lámpara de luz negra para hacer la evaluación. Podemos tener estaciones individuales y podemos unirlas de acuerdo a la distribución que quisiéramos darle. Aquí tenemos todos, la gran mayoría son tanques de inmersión y luego tenemos rejillas de reposo o de escurrimiento, ¿no? También podemos tener hornos para secado eléctrico con termostato y control de temperatura. Acá podemos tener equipo para aplicación del revelador seco. Esto se cierra la portilla y adentro se tiene lo que es el lecho fluido, ¿no? Estación de inspección con luz negra que viene recubierta
que puede ser con una tela negra o con un plástico negro, el cual genera un ambiente oscurecido que tiene que controlarse que tenga 20 lux como máximo. Una instalación fija compleja en línea, completa en línea, principio en L, ¿no? Solamente en línea. Y acá tenemos otra. Otra estación de inspección es la que se muestra aquí a más detalle con sus componentes. El número 1 viene a ser un tanque o una estación de penetrante, la zona de escurrido o drenaje donde se pasa el tiempo de penetración o dwell time, zona de lavado con agua, zona de revelado, horno de secado, estación de reposo, cabina de inspección, que es la última, lámpara de luz negra. Generalmente se colocan dos lámparas de luz negra, una para verificar la buena remoción del exceso del penetrante y la otra para hacer la inspección, ¿no? Mangueras de aplicación de rociado, las boquillas de aplicación, y esas son las partes. Hay también bombas que están en la parte baja que no se ven. Otro proceso aquí, esta es una estación típica para inspeccionar piezas por el método de líquidos penetrantes fluorescentes, el método A, lavable con agua. Estación de aplicación de penetrante, estación de enjuague con agua, estación de drenaje, inspección con luz ultravioleta de la remoción correcta, estación de secado, estación de revelado o aplicación del revelador y la estación de inspección. Aquí tenemos en esta estación de secado también, aquí tenemos el panel de control para la temperatura, ¿no? Son los mismos, pero con mejores imágenes y más detalladas en inglés. Y esta estación de inspección que vemos un sistema de penetrantes fluorescentes con piezas que se están procesando cada persona más o menos está realizando una actividad específica. Por ejemplo, aquí está removiendo el exceso de penetrante, aquí está aplicando el penetrante, aquí va a aplicar el revelador, ¿no es cierto? Este es el proceso de revelado. Es un revelador húmedo, suspendible o soluble en agua, y luego lo deja el tiempo de revelado aquí, ¿no? ¿Qué pasa con equipos o componentes a evaluar que son mucho más grandes? Ya requiero que exista un monorriel o un birriel, por ejemplo, un puente grúa, o puedo requerir también diversas estaciones de inspección, o puedo requerir sistemas de rodillos para la traslación de los equipos, de los componentes a evaluar, porque estos pesan demasiado. Entonces voy agregando cada vez más accesorios, sistemas de tanques de drenaje, tanques de penetrantes cada vez más grandes también. O puedo tener una estación muy compacta como la que vende Cardeush. Cardeush vende esta estación con su extractor de humo, con su sistema de generación de alto voltaje para la pistola electrostática que nos garantiza una excelente aplicación del penetrante, con su lámpara de luz ultravioleta para poder visualizar tanto la remoción del exceso del penetrante como la inspección propiamente dicha, con sistemas de conectores de 220 para el caso de si utilizo líquidos penetrantes visibles. Aquí en su interior está la bombita de aplicación del agua para el lavado. Tenemos este pedal para interrumpir la aplicación de otras cosas. E incluso en la parte superior yo le puedo colocar una forma circular para cerrarlo y poder tener un ambiente oscurecido, ¿no? Las bombas, se emplean varias bombas que van instaladas en los puestos del penetrante, del emulsionado, del lavado y del revelador. Estas bombas se utilizan para agitar las soluciones para introducir en el tanque debido a los productos que se van a utilizar, ¿no? Mangueras y aplicadores. Aquí estamos hablando ya de componentes adicionales, ¿no? Se utilizan en las estaciones de penetrante, del emulsionante, del lavado, del revelado. Con ella se disminuye el tiempo de duración del examen porque le permiten la aplicación con rapidez. Luces, se instalan suficientes luces para que haya una debida iluminación, tanto en este caso artificial de luz blanca o luz ultravioleta. Aquí tenemos un sistema de inspección
compacto, que vemos aquí, un sistema de extracción o ventilación. Ahora tenemos el suministro de energía, las mangueras de aire, el sistema de presurización, la pistola electrostática. Acá tenemos los sistemas de spray de aplicación que se tienen. Aquí, por ejemplo, esta es la persona que está aplicando los líquidos penetrantes fluorescentes a todo este cuerpo, a todo este componente. Acá tenemos una estación de revelado también. Tenemos que tener los temporizadores porque cada paso al final está siempre controlado por parámetros de control. Esos parámetros de control incluyen tiempos, tiempo de penetración, tiempo de revelado, tiempo de multiplicación, tiempo de secado y temperatura también, ¿no? Termostatos y termómetros de igual forma tienen que estar calibrados. Equipos estacionarios semiautomáticos y automáticos que ya vienen temporizadores, PLCs, o sea, controladores lógicos programables, para colocar el componente nada más y automáticamente va pasando de estación a estación e incluso puede haber aplicaciones automáticas, ¿no? Durante muchos años la inspección de partes ha sido una operación manual de operadores entrenados que movían las piezas. Hoy en día, por la tanta versatilidad y la cantidad de inspecciones a realizar, ya se desarrollaron sistemas que me ayudan a trasladar en primera instancia el componente, que son más pesados. Segundo, a poder inspeccionarlos mucho más rápido, ¿no? Y aquí tenemos un equipo, como les dije, habían plantas inmensas de inspección. Antes, cuando se tenían fuselajes de aluminio, se tenían estas estaciones de inspección, donde ya no se aplicaba por inmersión, sino por electrorrociado, ¿no? Rociado electrostático. Se ingresaba, se cerraba la puerta y se aplicaba todo el penetrante a toda la zona con pistolas que estaban ubicadas acá. Por eso los sistemas de bombas que aparecen aquí, las tuberías, y de igual forma la remoción del exceso del penetrante con agua y todo lo demás. No podían haber 60 metros de longitud, 4,5 de ancho, 6 de altura. Observen aquí también estos sistemas que eran los rigidizadores de los aviones en las partes centrales que también se inspeccionaban y todo esto, como ven aquí, va a ingresar a esta estación, ¿no? Y finalmente los equipos pues completamente automatizados como esta marca que es Ranco para ejecutar las inspecciones en línea. Ahí tenemos otro equipamiento completamente automatizado. El ser humano lo único que hace es ingresa el componente y lo recibe para su evaluación final, nada más. El resto ya todo es automatizado. Cuando nosotros utilizamos o hablamos de inspección con luz natural, es con luz de día, ¿no es cierto? Estamos hablando con luz solar, pero si no es suficiente la luz solar, tiene que utilizarse una luz artificial, y esa luz artificial tiene que ser de color blanco. En el caso de líquidos penetrantes, esto es luz blanca para la inspección con líquidos penetrantes tipo 2, visibles. Entonces hay que tener en cuenta las condiciones de iluminación que se necesitan durante la etapa básica de inspección e interpretación para la correcta observación de las indicaciones. Para el proceso de penetrantes coloreados visibles, la observación se puede realizar con luz natural de día o con luz artificial blanca. Las normas existentes sobre el ensayo por líquidos penetrantes establecen que la superficie a examinar debe inspeccionarse con una intensidad mínima de 100 pie candela o 1047 lux en la superficie bajo examinación. La lámpara se debe colocar entre 12 a 15 pulgadas de distancia del objeto que voy a examinar. Podemos tener lámparas recargables, lámparas con baterías alcalinas, cualquiera que nosotros podamos utilizar. O luces LED también, que son las más recomendadas porque son luces frías, no generan calor excesivo y son una iluminación muy neutra, ¿no? En el caso del uso de la lámpara de luz ultravioleta, llamada también lámpara de luz GUC o llamada lámpara de luz negra, esto se da porque precisamente dentro del rango espectral de luz ultravioleta que supera al rango visible, por arriba o por debajo de los
3800 por ahí, comenzamos con la luz ultravioleta. Y en un rango entre 3000 y 4000 hablamos de luz negra. La luz ultravioleta sabemos que es dañina para la piel, para la salud, ¿no es así? Entonces, se utiliza un filtro especial que nos permite a nosotros obtener una luz ultravioleta que no nos afecta, que está justo en el rango de 3650 nanómetros. 3650 nanómetros, o perdón, 365 nanómetros, o lo mismo decir 3650 angstroms, ¿de acuerdo? En realidad el símbolo del angstrom es la letra A con una bolita arriba, ¿eh? Ese es el angstrom. Es obligatorio el uso de la lámpara de luz ultravioleta cuando utilizamos líquidos penetrantes fluorescentes, es decir, el tipo 1. Aquí vemos toda la longitud espectral que tiene en el caso de la luz ultravioleta, que es esta que está achurada. Y cuando tenemos el filtro, lo que hacemos es solamente seleccionar este pico más alto. Esa lámpara tiene que tener, en este caso, que es este tipo de lámpara, que es una lámpara de vapor de mercurio, la lámpara viene así, es la que genera la luz ultravioleta. Pero viene ese filtro, es en este caso esta pantalla externa que se le coloca que es de rojo púrpura, ¿de acuerdo? La cual precisamente lo hace filtrar y lo hace llegar a 365 nanómetros, que no afecta para nada al ser humano. Entonces, en inspección con tipo 1, la visualización de las discontinuidades debe realizarse en un ambiente oscurecido y con una lámpara de luz ultravioleta. Esa lámpara puede ser energizada con baterías o energizada directamente a la corriente de 220 voltios. Puede ser de luces LED que se tiene hoy en día o puede ser con una lámpara de vapor de mercurio. Los diferentes tipos de lámparas, de acuerdo si van a ser portátiles o van a ser en una estación de inspección. Las lámparas de incandescencia o con arco metálico o de carbón tienen en la actualidad poco uso debido a que dan luz negra de baja intensidad y muy inestable. Los tubos fluorescentes como estos son manejables, de encendido rápido y proporcionan una luz fría, por lo que permiten en algunos equipos acoplar una lupa de aumento muy útil para comprobar las indicaciones. Por otro lado, tenemos la lámpara de luz ultravioletas portátiles, ¿de acuerdo? Y acá tenemos luz UVA, luz UVB también, pero las que utilizamos son las de A. Y aquí pueden encenderse dos luces LED o las cuatro completamente, sin ningún problema. El equipo de emisión de luz negra también se llama, como le dije, luz de GU. Está constituido fundamentalmente de una lámpara de vapor de mercurio con un filtro de vidrio al plomo. Este tiene la función de dejar pasar solo la radiación luminosa de la longitud espectral entre 320 a 400 nanómetros con su máxima amplitud a 365 nanómetros. ¿Cuáles son las partes de una lámpara de luz ultravioleta clásica? El transformador, los cables de conexión a la red, la carcasa, la lámpara de vapor de mercurio y el filtro de vidrio, en este caso al plomo o vidrio COF 41. ¿Cómo es el interior de una lámpara? Vamos a verla en este momento, en la siguiente diapositiva, pero la medición de los 1000 microwatts por centímetro cuadrado, que es la mínima intensidad que debe tener esta lámpara, se realiza a una distancia de 15 pulgadas. ¿De acuerdo? Esta es la zona de inspección. A 15 pulgadas debe estar la lámpara y debo de medir aquí la intensidad de los 1000 microwatts por centímetro cuadrado. Debo de tener un ambiente oscurecido para mejorar la visualización. El filtro de color rojo escarlata, púrpura, filtro de vidrio Cook, sirve para dejar pasar únicamente aquellas longitudes de onda que activan los pigmentos fluorescentes. Este filtro es muy importante, nunca debe estar rajado ni tampoco movido o ubicado fuera de su centro. Si por acá está, por los bordes sale otro color de iluminación, debemos de apagar la lámpara e instalarlo correctamente. Se requiere un tiempo mínimo para este tipo de lámparas
de calentamiento de 5 minutos, es decir, se enciende y se debe calentar durante 5 minutos para que alcance su máxima intensidad. Una vez encendida la lámpara, si el arco se extingue, tiene que esperar que se enfríe nuevamente la lámpara y volver a encenderla. De lo contrario, no vamos a tener la máxima intensidad. Nuevamente se nos tomará entre 5 a 10 minutos que vuelva a calentar, que se enfríe y se vuelva a calentar nuevamente y volvemos a hacer la inspección. El tiempo de vida general de una lámpara de luz ultravioleta de este tipo está entre 500 a 1000 horas continuas de uso, ¿no? Y va a depender de la cantidad de veces que la prendemos y la apagamos. Generalmente esta lámpara se enciende y no se apaga durante el tiempo de operación, porque si la volvemos a apagar, nos vamos a tomar estos 10 a 15 minutos que se caliente nuevamente. Una caída de tensión puede generar que el bulbo se rompa, en este caso, es por eso que se utiliza también un transformador y un fusible, ¿no? ¿Cómo está conformada la lámpara propiamente dicha, la lámpara de vapor de mercurio? Ella tiene una ampolla de cuarzo. En esta ampolla de cuarzo, que es la letra Q, en su interior tiene dos electrodos. El electrodo principal E1 y el electrodo principal E2. Adicional tiene un electrodo muy pequeñito cercano al electrodo 1 con el cual se hace generar el paso de los electrones iniciales, se genera la chispa, se ioniza esta ampolla de cuarzo que en su interior tiene mercurio, se hace el paso de la corriente gracias a esta resistencia y comenzamos a tener la iluminación. Podemos tener dos tipos de radiación, la radiación difusa o la radiación localizada. La radiación localizada, que es SPOCLA, es decir, en un solo punto, se utiliza generalmente en ensayos de campo, puesto que necesita asegurarse una intensidad luminosa adecuada. Y la radiación difusa es con los sistemas estacionarios en un laboratorio, puede ser tanto con focos o puede ser con fluorescentes en cuartos de inspección. Adicional a estos instrumentos, tenemos los medidores de luz. La medición se lleva a cabo con un medidor de luz. Para el caso de la luz blanca, luz luxómetro se llama, o fotómetro de medición. Este luxómetro nos va a indicar la cantidad de lux existente en un ambiente. Lo que mide es iluminancia, ¿de acuerdo? Lo que mide en realidad es iluminancia. Debido a que la intensidad de la lámpara disminuye con el tiempo y horas de uso, tenemos que controlar también la intensidad de los 1000 microwatts con el uso no de un luxómetro, sino de un radiómetro. El instrumento que mide la radiación se llama radiómetro, que está acá a la derecha, ¿no? Para medir la concentración, en este caso, de los emulsificantes hidrofílicos, tenemos el famoso refractómetro, que es un dispositivo óptico para medir esa concentración de los hidrofílicos. Para medir la densidad, en el caso de los reveladores húmedos acuosos, tenemos el hidrómetro, que tenemos en la fotografía número 8. Luego podemos tener las canastillas o las rejillas para colocar una serie de componentes similares, el wipe o papel absorbente o trapo absorbente para el uso de los procesos de limpieza. Lo que debemos evitar cuando trabajamos con luz ultravioleta y especialmente en ambientes oscuros es la fatiga de visión. La luz negra durante la inspección de los penetrantes no es peligrosa para la visión de las personas, si se coloca el filtro correcto, ¿no? Si el filtro está instalado adecuadamente. Y trabajar con luz negra no afecta directamente la salud, sin embargo, es conveniente que los inspectores trabajen en un ambiente oscuro máximo 90 minutos. Cada 90 minutos deberían de salir, tomarse un break de 10 minutos y volver a ingresar, ¿no? Porque lo contrario vamos a generar cansancio. E incluso cuando salimos de un ambiente oscuro a un ambiente con mucha luz, quedamos ciegos por unos instantes. Eso se llama fulgor o resplandecencia. Adicional a ello, es que cuando yo ingreso a un recinto oscuro,
de inmediato no me voy a poner a examinar, me debo tomar entre 1 a 5 minutos para adaptarme a ese nivel de iluminación. No debo de utilizar lentes fotocromáticos, es decir, esos lentes que se empañan o se oscurecen con el sol, no están permitidos. No debo de ingresar con lentes oscuros a esa zona. Hoy en día vienen unos lentes de color naranja, así, para poder ingresar a los recintos de inspección. Precauciones de seguridad. El ensayo de líquidos penetrantes emplea una variedad de materiales que tienen características peligrosas y tóxicas, especialmente los que vienen en spray, por eso que no son muy utilizados en zonas o ambientes cerrados, y en especial en tanques que almacenen oxígeno. Excepto el agua, los líquidos empleados son inflamables y en algunos su contacto puede causar irritación en la piel. Hay que utilizar guantes. Los polvos de revelador que se usan no son tóxicos, pero en espacios reducidos pueden ser perjudiciales a la salud. La luz negra empleada con los penetrantes fluorescentes está cerca del espectro de las ondas ultravioleta, por eso debemos evitar observar directamente la lámpara, ¿de acuerdo? La lámpara no debe apuntar a nuestra vista en ningún momento. No nos va a pasar nada, pero durante mucho tiempo podemos sentir una sensación de calor. El fuego, debido a que tenemos productos inflamables y debido a que tenemos un flash point relativamente bajo, se puede generar fuego. El punto de inflamación es la temperatura más baja a la cual el vapor de una sustancia combustible, que es volátil, se enciende en cuanto se expone a una llama y el aire, ¿no? Algunos materiales penetrantes tienen un bajo punto de inflamación y deberá evitarse su uso. El punto de inflamación más alto de un material lo hace menos peligroso al fuego si está presente. Se debe prohibir terminantemente fumar en las áreas de ensayo o cerca de esta. Nunca se almacenarán los materiales penetrantes en las proximidades de focos de calor o llama encendida. La irritación de la piel puede producirse por el uso excesivo de los limpiadores primordialmente. En algún momento yo utilicé unos penetrantes indios, o sea, de la India, y la verdad que no me fue muy bien, tuve irritación de la piel, eran muy fuertes, eran relativamente buenos, marcaban muy bien el contraste entre el rojo y el blanco, pero eran muy fuertes, ¿no? Los materiales penetrantes líquidos son de base aceite, tienen una acción secante sobre la piel, por lo que estos materiales pueden causar una desagradable irritación. Si tenemos irritaciones, debemos lavarnos inmediatamente con agua y jabón y no tocarnos para nada las vistas, ¿no? Contaminación con aire. Si vamos a utilizar el revelador de polvo seco o vamos a utilizar durante mucho tiempo reveladores, es recomendable utilizar máscaras de media cara o máscaras con filtro para evitar inhalar constantemente este polvo diminuto, ¿no? Se deben instalar, si vamos a tener una estación de inspección, se debe instalar ventiladores o extractores de aire o extractores de humo, ¿no? Hoy en día todos los kits de líquidos penetrantes vienen indicados con el rombo de seguridad, donde se tienen las precauciones para la salud, ¿no? Para el nivel de explosión, su toxicidad. Cuando hablamos de fuego, muchos de los materiales penetrantes son inflamables. Se requiere de una práctica segura. Su flash point debe ser superior a 120 grados Fahrenheit. Cuando hablamos de aire contaminado, los polvos del revelador son considerados no tóxicos, pero la inhalación excesiva puede generar silicosis. Irritación de la piel puede ser evitada previniendo el contacto innecesario y el uso de guantes. Hasta aquí hemos visto todo el equipamiento. En el capítulo 6, que son los procedimientos de inspección y también los controles, los parámetros de control, ahí vamos a ver los bloques de calibración que debemos de utilizar. Este capítulo lo vamos a dejar para el día de mañana. Ya nos quedan en realidad 30 y tantas diapositivas. Y lo que quiero mostrarles es el ASTM E165, que es el estándar más aplicado para los líquidos penetrantes. Yo les he pasado el día de ayer, les pasé el día de ayer
los estándares a su WhatsApp. Si a alguien le falta, por favor me escribe. La última edición de la STM 165 es la edición del 2018. Y vamos a ver una cosita acá. Vamos a ver. Ese es el estándar. La designación es ASTM E165/E165M-18. ¿Qué significa esto? Que en primera instancia van a aparecer las unidades en sistema inglés y entre paréntesis van a aparecer las unidades en sistema métrico, sistema internacional. Este estándar es un estándar práctico para la prueba de líquidos penetrantes para la industria en general. Y vemos la nota número 1 que dice acá, ¿no? La nota número 1 dice, este estándar, esta práctica está bajo la jurisdicción de la STM, el Comité E07 de Ensayos No Destructivos, y está directamente responsable, de acuerdo al subcomité E07.03, del método de líquidos penetrantes y partículas magnéticas. ¿Por qué involucra las partículas magnéticas? Especialmente para el método el anexo 1, ¿no? Que es de limpieza. Muy bien, vamos a ampliar un poquito más para que podamos visualizar todo mejor. Indica, esta práctica cubre el procedimiento o los procedimientos para la examinación de materiales por líquidos penetrantes. La prueba de penetrantes es un método de prueba no destructivo para detectar discontinuidades que están abiertas a la superficie, tales como fisuras, costuras, traslapes, lágrimas frías, contracciones, laminaciones y fisuras o fugas a través, ¿no? O falta de fusiones y son aplicadas en procesos, en etapas finales y examinaciones de mantenimiento. Esto puede ser efectivamente usado en la examinación de materiales no porosos, metálicos, metales ferrosos y no ferrosos, y materiales no metálicos tales como los vidrios no porosos o cerámicas dentrificadas, y también con ciertos plásticos y, y vidrios. Esta práctica provee una referencia, para lo cual el proceso de examinación de líquidos penetrantes recomendados o requeridos por una organización individual puede ser revisada y acertada para sus aplicaciones y complementos, para ser usada en la preparación de especificación de procedimientos y procedimientos detallados con las pruebas de líquidos penetrantes de partes y materiales. Es decir, puede utilizarlo, este estándar, para desarrollar procedimientos
acordando con el cliente los requerimientos de las pruebas de penetrante que están extremadamente recomendadas. Todas las áreas de esta práctica pueden ser abiertas a acuerdo entre el ingeniero responsable de la organización y el suministrador o dirección específica desde la organización del ingeniero. Yo puedo elaborar un procedimiento siempre y cuando esté de acuerdo o aprobado por el cliente, ¿no? El 1.3 es importante. Esta práctica no nos indica o sugiere criterios para la evaluación de las indicaciones obtenidas por líquidos penetrantes. Este punto se encuentra fuera de esta aplicación. Sin embargo, después de que las indicaciones han sido encontradas, ellas deberán ser interpretadas o clasificadas y luego evaluadas. Para este propósito, se deberá tener un código separado, un estándar o un acuerdo específico para definir el tipo, tamaño, localización y dirección de indicaciones consideradas aceptables y aquellas consideradas inaceptables. Las unidades, los valores establecidos tanto en sistema de unidades internacionales o pulgadas, deberán ser indicados separadamente en este estándar. Este estándar no tiene como propósito direccionar todo lo relacionado a seguridad. Documento de referencia, el D129, el D329, y lo importante aquí es las fotografías de referencia ASTM E433, fotografías de referencia de líquidos penetrantes, el ASTM E1208, práctica para líquidos penetrantes fluorescentes usando el proceso post-emulsificable lipofílico, el 1209, líquidos penetrantes fluorescentes utilizando el proceso lavable con agua, el 1210, líquidos penetrantes fluorescentes utilizando el proceso post-emulsificable hidrofílico, el 1219, líquidos penetrantes fluorescentes utilizando el proceso removible con solvente, el 1220, líquidos penetrantes visibles utilizando proceso removible con solvente. Es decir, los que podríamos tener o usar es el 1219 y el 1220, ¿no? ASTM E1316, terminología de las examinaciones no destructivas. 1419, práctica para el uso de líquidos penetrantes visibles usando el proceso lavable con agua. El 2297, guía para el uso de fuentes de luz visible y luz ultravioleta y medidores usados en los líquidos penetrantes y partículas magnéticas, o sea, los luxómetros, los radiómetros que se pueden utilizar y las lámparas. ASTM E3022, práctica para la medición de las características de emisión y requerimiento de la lámpara de luz UV-A LED, usado en líquidos y partículas fluorescentes. Tenemos luego los estándares, el RPS NTC1A, que es la práctica recomendada de calificación y certificación de personal en ensayo no destructivo, la CP189, ISO 9712 y otras. Terminología: las definiciones relacionadas a la prueba de líquidos penetrantes, las cuales aparecen en el estándar ASTM 1316. Shall. Importante mencionar que en los códigos hay que diferenciar entre shall y should. La traducción en el español es puede, ¿no? O debe, en este caso, debe. Shall es de deber de forma obligatoria. Y should es debes de poder, ¿no? Como una opción. Entonces, deberán ser aplicados los términos usados en esta práctica, el 13 y 16. A través de esta práctica, el término black line, que era la luz negra, ha sido cambiado por el uso de ultravioleta A, para estar conforme con la última terminología de la ASTM 1316. Resumen de la práctica. Los líquidos penetrantes pueden consistir de un material visible o fluorescente. El líquido penetrante es aplicado eventualmente sobre la superficie a ser examinada y permitido que éste ingrese a una discontinuidad abierta. Después de un adecuado tiempo de penetración, el exceso de penetrante en la superficie es removido.
Un revelador es aplicado para dibujar el penetrante entrampado y que salga fuera de la discontinuidad y que se contraste con el revelador. La superficie de prueba es luego examinada para determinar la presencia o ausencia de indicaciones. Parámetros de procesamiento, tales como la limpieza o la prelimpieza superficial, el tiempo de penetración del penetrante y el método de remoción del exceso del penetrante, son dependientes del material especificado usado, la naturaleza de la parte bajo examinación, tales como tamaño, forma, superficie o condición superficial, aleación y el tipo de la discontinuidad esperada. Significado y uso. El método de prueba de líquidos penetrantes indica la presencia, localización y extensión limitada, la naturaleza y magnitud de una discontinuidad detectada. Cada, una, eh, cada uno de los variados métodos de líquidos penetrantes ha sido designado para un uso específico en función al ítem o a la criticidad de servicio del ítem, volumen de la parte, portabilidad o área localizada de la examinación. El método seleccionado dependerá de acuerdo con el diseño y los requerimientos de servicio de la parte del material a ser probado. Clasificación de los materiales penetrantes y métodos. El método de prueba de líquidos penetrantes y los materiales son clasificados de acuerdo con el AMS 2644 listado en la tabla 1 que vemos aquí. La tabla 1 tiene la clasificación de los tipos de líquidos penetrantes. Tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 tiene 4 métodos, mientras que el tipo 2 solamente se puede aplicar el método A y el método C. Prueba de penetrante fluorescente llamado tipo 1. La prueba penetrante fluorescente se utiliza penetrantes que florecen o que brillan cuando son expuestos a una radiación ultravioleta A. La sensibilidad de los penetrantes fluorescentes depende de la habilidad para retener en discontinuidades de varios tamaños durante su procesamiento y luego de sangrar dentro del revelador de un espesor producen indicaciones que pueden florecer. Indicaciones fluorescentes muchas veces brillan más que el alrededor, la zona que está alrededor cuando son visualizadas bajo luz ultravioleta o iluminación de luz ultravioleta A. Penetrantes visibles. La prueba de líquidos penetrantes visibles utiliza un penetrante que puede ser visto en luz visible. El penetrante es usualmente rojo y las indicaciones resultantes producen un contraste definido con el fondo blanco del revelador. Indicaciones del penetrante visible pueden ser visualizados bajo una adecuada luz visible, ¿no? Materiales. Los materiales de prueba de líquidos penetrantes consisten de penetrantes visibles o fluorescentes, emulsificadores, envase aceite o envase agua, removedores, agua y solventes, y reveladores secos, de polvo seco, acuosos y no acuosos. Una familia de líquidos penetrantes, de materiales de líquidos penetrantes, consiste del penetrante aplicado y emulsificador, como es recomendado por el fabricante del penetrante, ¿no? Cualquier líquido penetrante, removedor y revelador listado en QPL AMS 2644 puede ser usado. Sin embargo, sin importar el fabricante, ojo, sin importar el fabricante, es decir, puede utilizar a cualquiera de los fabricantes. Los penetrantes y emulsificadores deberán ser de la misma familia, ojo. Los penetrantes y emulsificadores deberían ser de la misma familia. El uso de un penetrante y emulsificador de diferente fabricante o familia de grupos no está permitido. Ojo, no está permitido. Penetrantes. Aquí tenemos los post-emulsificables, los lavables con agua y los removibles con solvente, que son los que nos importan. Son formulados para que el penetrante que está en la superficie en exceso pueda ser removido por wipe humedecido con el penetrante que ha sido
perdón, puede ser removido por frotación con wipe hasta que el penetrante haya sido removido. Los trazos remanentes deberán ser removidos con un solvente removedor. Para prevenir la remoción del penetrante de las discontinuidades, cuidados deberán ser tomados para evitar el uso excesivo del solvente. El flushing o spray hacia la superficie con solvente para remover el exceso de penetrante está prohibido, ya que las indicaciones que tienen penetrante pueden fácilmente ser lavadas. 7.4 Removedores solventes. Los removedores solventes funcionan por disolución del penetrante, tomando esto posible por wipe en la superficie para limpiarlo y que quede limpio de exceso de penetrante. Reveladores. Los reveladores forman una capa translúcida o capa blanca absorbente que ayuda al brillo del penetrante que sale fuera de la discontinuidad superficial a través de la acción de absorción. Entonces se incrementa la visibilidad de la indicación. Reveladores de polvo seco. Los reveladores de polvo seco son usados tal y como se suministran. Ellos deben estar libres de flujo de humedad, que no se formen grumos. Cuidados deberán ser tomados para que no se contamine el revelador con penetrantes fluorescentes y los reveladores contaminados que puedan aparecer como indicaciones falsas en los penetrantes. Reveladores acuosos y acá los no acuosos, que son los que nos interesan. Los reveladores húmedos no acuosos. Reveladores húmedos no acuosos son suministrados en suspensiones de partículas de revelador en un solvente no acuoso, que puede ser fácilmente suministrado. Los reveladores húmedos no acuosos aparecen en spray y que forman una delgada capa de recubrimiento en la superficie de la parte cuando éste se seca. Esta delgada capa de recubrimiento sirve como un medio de revelado. La parte 8, que es el procedimiento, dice: los siguientes parámetros de procesamiento aplican a ambos, penetrantes visibles y penetrantes fluorescentes. Límites de temperatura. La temperatura de los materiales penetrantes y la superficie de la parte a ser procesada deberá estar entre 40 a 125 grados Fahrenheit o 4 a 52 grados. O el proceso puede ser calificado para temperaturas que se encuentran fuera de estos rangos. Secuencia de examinación. La examinación final por líquidos penetrantes deberá ser realizada después de completar todas las operaciones que puedan causar que las discontinuidades conectadas a la superficie o operaciones que puedan exponer discontinuidades no abiertas previamente a la superficie, es decir, después que se haya cumplido el tiempo de penetración y que hayan salido todas esas discontinuidades, termina la inspección. Aquellas operaciones incluyen, pero no están limitadas, al esmerilado, al soldado, al rectificado, al maquinado, al enderezado, al tratamiento térmico. Los resultados de examinación satisfactoria pueden usualmente ser obtenidas sobre superficies tal y como son soldadas, tal y como se encuentran roladas, tal y como se encuentran fundidas o forjadas, o cerámicas en condiciones dentrificadas. Tratamiento de la superficie. Las pruebas de penetrantes finales pueden ser realizadas antes de los tratamientos que puedan cerrar la superficie y que ellas puedan causar que se cierre la superficie de las discontinuidades. Aquellos tratamientos incluyen, pero no están limitados a el sandblasteado con vapor, al arenado, al sandblasting o lapiado, realizado el performance de las pruebas de líquidos penetrantes después de aquellos tratamientos superficiales necesarios de la parte deberá ser realizado antes de un etching para remover las escamas de metal desde la superficie antes de la prueba, a menos que se indique lo contrario, ¿no?
Prelimpieza, dice, el éxito de cualquier procedimiento de líquidos penetrantes ampliamente depende de la preparación superficial y de la discontinuidad que esté libre de cualquier contaminante, sea sólido o líquido, el cual puede interferir con el proceso de penetrantes. Todas las partes o áreas de las partes a ser examinadas deben estar limpias y secas antes de que el penetrante sea aplicado. Si solo una sección de la parte, tales como la soldadura, incluyendo la zona afectada por el calor, deberá ser examinada. Todos los contaminantes deberán ser removidos desde el área a ser examinada y definida por la forma contractual. Entiéndase como limpieza el significado de la superficie que esté libre de suciedad, de escamas, de welding flux, que son en este caso los fundentes, de acuerdo, polvo, salpicadura de soldadura, grasa, pintura, capas de recubrimiento, polvo y otros que puedan interferir con el proceso de penetrante. Todos esos contaminantes pueden prevenir que el penetrante ingrese a las discontinuidades. Secado después de la limpieza. Esto es esencial que la superficie de la parte que esté completamente seca después de la limpieza, debido a que cualquier líquido residual puede ingresar en la superficie donde va a ingresar el penetrante o dentro de la discontinuidad. Los secados pueden ser acompañados por horneado de la parte, pueden ser dentro de instalaciones para ser secadas, con lámparas infrarrojas, aire caliente forzado o exposición a temperatura ambiente. De esa forma se puede hacer el secado. Aplicación del penetrante. Después de que la parte ha sido limpiada y secada y esté dentro del rango de temperatura indicado 452 grados centígrados, el penetrante es aplicado a la superficie a ser examinado para que ingrese en la parte, en el área bajo examinación, se debe garantizar que esté completamente cubierto con penetrante. El método de aplicación incluye vaciado por brocha, por spray, por inmersión, partes pequeñas que a menudo están quietas ubicadas en una rejilla o en una canasta, y estas son ingresadas dentro de un tanque de penetrante. Cuando se tienen grandes partes o largas partes con geometrías complejas, el penetrante puede ser aplicado efectivamente por el uso de una brocha o con un spray. Ambas. Pistolas de spray convencionales y electrostáticas son efectivos medios para la aplicación de los líquidos penetrantes sobre la superficie de la parte. No todos los materiales penetrantes son adecuados para las aplicaciones de spray electrostática. Las pistolas, los spray electrostáticas, aplicaciones pueden eliminar el exceso de formación del penetrante en la parte, minimizar en este caso, la sobreaplicación del penetrante, minimizar la cantidad de penetrante que ingresa en agujeros, marcas, pasantes y que puede generar residuos severos de penetrante causando problemas de sangrado durante la examinación. Los sprays aerosol son convencionalmente portátiles y adecuados para aplicaciones locales, ¿no? Dwell time del penetrante. Después de la aplicación y permitido que el exceso del penetrante drene de la parte, cuidados deberán ser tomados para prevenir que piscinas de penetrante se formen sobre la parte. No debe haber acumulación excesiva. Mientras que se permite que el tiempo de penetración se ejecute, hay que ver la tabla 2 para los tiempos. La longitud del tiempo de penetración deberá estar dado en la parte para permitir que el penetrante ingrese y deberá ser recomendado por el fabricante del penetrante, es decir, debemos seguir la recomendación del fabricante. Tabla 2. La tabla 2, sin embargo, provee una guía para la selección de los tiempos de penetración del penetrante para una variedad de materiales, formas y tipo de discontinuidades. El máximo dwell time no debe exceder del recomendado por el fabricante.
¿De acuerdo? Ojo, el máximo dwell time no deberá exceder el recomendado por el fabricante. Si no se brinda un máximo, el máximo dwell time no debe exceder de 2 horas, ¿de acuerdo? Sin importar el penetrante que sea reaplicado, ¿no? Remoción del penetrante, la hable con A. Acá tenemos, perdón, la tabla 2. Materiales, aluminio, formas, fundiciones, soldaduras, aluminio, magnesio, acero, bronce, mínimo 5 minutos. Y acá también tenemos el revelado, tiempo revelador, ¿no? 10 minutos. Hay que tener en cuenta la nota A y la nota B. La nota A es que esto se da para temperaturas en el rango de 10 a 52. Y recuerden que la temperatura que habíamos visto ayer, arriba, perdón, era de 4 a 52 grados. Es decir, ¿qué pasa de 4 a 9 grados? ¿Cuánto le doy de tiempo? Bueno, aquí te dice, para temperaturas entre 4,4 y 10 grados, el dwell time mínimo recomendado es de 20 minutos. Ojo, 20 minutos. Y esta es una gran diferencia con ADME sección 5, artículo 6, ¿ya? El tiempo revelado para ASTM 165 es mayor que en el caso del ADME sección 5 para rangos de 4,4 a 10. Luego, la nota B dice el tiempo de penetración máximo de acuerdo con 851, ¿no? 851 que hemos visto aquí, el tiempo de penetración máximo es 2 horas como máximo. Vamos a ver el método C, inmersión, spray. Acá, remoción del penetrante con solvente removedor, el método C. Después que ha pasado el tiempo de penetración, el exceso de penetrante removido por wipe con un trapo seco limpio, sin hilachas, ¿de acuerdo? Luego se usa un trapo limpio, libre de los secos, sin hilachas, humedecido ligeramente con solvente para remover las trazas remanentes de penetrante en la superficie. ¿Cómo se determina y se evalúa con luz ultravioleta? Para Ingeniero, métodos fluorescentes. ¿Sí, te escucho? una consulta. Usted, un poco más atrás había dicho que el límite máximo es el tiempo que da el fabricante, ¿no? Pero usted cuando dijo el tiempo de penetración en las diapositivas dijo que era el tiempo mínimo promedio. Sí, lo que pasa es que la gran mayoría de fabricantes solamente me da el tiempo mínimo. De acuerdo, si ustedes ven los botes de los fabricantes en su parte posterior, en los stickers pegados, ahí te dice tiempo mínimo de penetración 5 y los tiempos máximos no los dan. Por eso que este estándar, aquí dice, el máximo dwell time no deberá exceder el recomendado por el fabricante. Si no, dice, si no se tiene máximo tiempo, si no es proveído el máximo tiempo, el máximo dwell time no debe exceder de 2 horas. En el caso de los botes, hay botes, por ejemplo, Cantesco creo que dice 5 minutos. Me dice, incluso Magnaflux también me dice 5 a 10 minutos, creo. Pero me da el tiempo mínimo de dwell time y los máximos no. Y en el procedimiento de inspección hay que colocar el mínimo y hay que colocar el máximo como regla, ¿no? ¿Ya? Correcto, ingeniero. Ok. Y aquí tenemos los, en el caso del método C, ya sabemos cómo remover con wipe humedecido, primero con un trapo seco, luego con un wipe humedecido en la superficie. Se tiene que evaluar con luz ultravioleta para ver si se ha removido bien el exceso de penetrante fluorescente o con luz blanca para ver si se ha removido el penetrante visible, ¿no? Secado, sin importar el tipo de método de penetrante usado, el secado de la superficie de la parte es necesario antes de la aplicación de un penetrante de un revelador seco o un revelador no acuoso y seguido inmediatamente de la aplicación de un revelador acuoso.
El tiempo de secado puede variar con el tipo de sistema de secado usado y el tamaño, naturaleza, geometría y número de partes a ser procesadas. Parámetros del secado. Los componentes deberán ser secados por aire a temperatura ambiente o en hornos de secado. El secado a temperatura ambiente puede ser ayudado por el uso de ventiladores. Temperaturas no deberán exceder de los 71 grados. El tiempo de secado solo deberá ser el necesario para un adecuado secado de la parte. Los componentes deberán ser removidos del horno después del secado. Los componentes no deben ser ubicados dentro del horno con piscinas de agua o soluciones acuosas, ¿no? Aplicación del revelador. Hay varios modos efectivos de aplicación de varios tipos de reveladores, tales como la inmersión, el soplado, el spraying o el flooding, se podría decir el hecho fluido. La forma de los reveladores, los tamaños de las partes, las configuraciones y la rugosidad superficial influyen en la selección del revelador aplicado. Ahí tenemos los de forma A, tenemos los acuosos y los no acuosos. Vamos a ver los no acuosos, que son forma D y forma E. Después que el exceso de penetrante ha sido removido y la superficie ha sido secada, la aplicación de reveladores húmedos no acuosos por spray, tales como una manera para asegurar que exista la completa cobertura de la parte con una delgada capa de revelador, una delgada film de revelador. El revelador deberá ser aplicado de una manera apropiada con el tipo de penetrante a ser usado. Para penetrantes visibles, el revelador puede ser aplicado una capa thickly, significa uniformemente permitido para que provea un contraste con el fondo. Para reveladores fluorescentes, el revelador debe ser aplicado suavemente para producir una cobertura translúcida. Vaciado o fluido de la parte con reveladores no acuosos está prohibido, porque la acción solvente de este tipo de reveladores puede sobrelavar o disolver el penetrante dentro de las discontinuidades. Tiempo de revelado. La longitud del tiempo de revelador remanente sobre la parte antes de la examinación no deberá ser menor a 10 minutos, es decir, el tiempo revelado mínimo es 10 minutos. Dependiendo del tipo, el tiempo de revelado inicia inmediatamente después de la aplicación del revelador de polvo seco y tan pronto como un revelador húmedo se haya formado o se haya secado su capa, ¿no? El máximo tiempo de revelado permitido deberá ser de 4 horas para reveladores de polvo seco, forma A, 2 horas para reveladores acuosos, forma B y forma C, y 1 hora para reveladores no acuosos, forma D y forma T. Examinaciones. Después de la aplicación del tiempo de revelado, la examinación realizada de la parte bajo luz visible o radiación de luz ultravioleta es apropiada. Esto puede ser ayudado con la observación del sangrado durante el desarrollo del tiempo de revelado, con la ayuda de la interpretación de indicaciones. Fuentes de luz ultravioleta LED deberán cumplir los requerimientos de la práctica E3022. Examinaciones con luz UVA. Las partes examinadas o evaluadas con penetrantes fluorescentes tipo 1 bajo luz ultravioleta A en un ambiente oscurecido. La luz visible ambiente no deberá exceder de 2 pie candela o 21,5 lux. Este de acá es la conversión real ya, actualizada. Ya no es 20 lux, sino 21,5 lux. La medición de la luz ambiente deberá ser hecha con un adecuado sensor de luz visible en la superficie de examinación, con fuente de luz visible, ¿no? Apagadas, ¿no? Con fuente de luz visible apagadas. Niveles de control de la luz ultravioleta.
La luz ultravioleta A deberá producir una mínima intensidad de luz de 1000 microwatts por centímetro cuadrado a una distancia de 15 pulgadas. La intensidad deberá ser chequeada diariamente para asegurar los requerimientos de salida y ver la guía 2297 para mayor información. Reflectores y filtros deberán también ser chequeados diariamente con respecto a su limpieza y su integridad. Fisuras o roturas de los filtros de ultravioleta deberán ser reemplazados inmediatamente. Cuando se tiene una caída del voltaje de la línea, pueden causar disminución de la salida de la luz ultravioleta con consecuencias de performance inconvenientes. Nada más. Adaptación visual acá. El personal que examina las partes bajo procesamiento de penetrantes deberá estar en un área oscurecida por al menos 1 minuto antes de iniciar la examinación de las partes. Tiempos más largos pueden ser necesarios bajo algunas circunstancias. Lentes fotocromáticos o oscuros no deberán ser usados durante el procesamiento de la examinación de las partes. Examinación de luz visible. Las partes examinadas testeadas con líquidos penetrantes visibles tipo 2 bajo luz natural o artificial visible, apropiada iluminación es requerida para asegurar adecuada sensibilidad de la examinación, una intensidad mínima de luz en la superficie de examinación de 100 pie candela o 1076 lux es requerida. ¿De acuerdo? 1076 lux es requerida. Listo. El día de mañana continuamos con esta práctica para terminar y vemos el anexo. Aquí en el anexo ustedes pueden ver limpieza de las partes y materiales. Y observen que son todo lo que hemos visto en el manual. Limpieza con detergente, limpieza con solvente, limpieza con vapor desengrasante, limpieza alcalina, limpieza ultrasónica, remoción de pintura, limpieza mecánica y preparación condición superficial, ataque con ácido, todo si se dan cuenta aparece aquí, ¿no? Y post limpieza, eso lo vamos a ver mañana, también vamos a leerlo, algunas preguntitas por ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Si se dan cuenta, el estándar me da todos los parámetros necesarios con los cuales puedo hacer un procedimiento de inspección, ¿no? Mañana vamos a ver el ADME sección 5, que también me da las variables esenciales para los procedimientos y los criterios de aceptación. ¿Ninguna pregunta adicional, señores? Listo, ha sido un gusto. Nos vemos mañana. Ingeniero. Sí, te escucho. Ingeniero, una consulta. Ingeniero, el código API RP4G, ¿dónde lo puedo encontrar? El 4G es para inspección de torres. Que justamente Osinerminta que nos supervisa y ha dado ese código con el API RP53. Yo te lo voy a pasar. Yo tengo el RP4G y el 4, ¿no? Yo los tengo, el 4G y el 4F. Ahorita te los paso. Gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Ninguna? Listo, se agradece. Nos vemos mañana. Cuídense.